Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Duhalde, secretario de la agrupación de abogados peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados estos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente, porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo, que nuestros representantes en las cámaras de diputados y senadores de la Nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión o de que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción que estén en manos de los trabajadores peronistas, garantizará por fin un orden y una justicia definitiva al salvo y al resguardo de cualquier contrarrevolución gorila. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Bueno, la verdad que hoy es un día que particularmente a mí se me colma la alegría porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de invitar y compartir este café con Eduardo Luis Duhalde, a quien, como secretario de Derechos Humanos, todos le agradecemos la gestión que él está haciendo con una dignidad desde el primer día de este gobierno, y creo que ahí van a quedar muchas cosas en la historia, cuando la historia que a Eduardo le apasiona, pero que no la va a escribir él, cuando se hable de este gobierno, pero creo que la política de derechos humanos es la política que desde el primer día marcó a este gobierno. ¿Qué sentís, Eduardo Luis, de precisamente poder haber sido la cara y quien concreta una política que desde los años 80, cuando fundás en España la Comisión de Derechos Humanos... La fundamos acá en el 76. 76. ¿Vos en qué año te vas? Te tenés que ir de... Fin del 76 me voy. De todos modos, llevaba 2 años y medio largo jugando al gato y al ratón. Claro, lo mata Ortega, venía claro, vos. La triple A al día siguiente Villar destrozó mi casa buscándome, así que... Decir Duhalde y decir Ortega Peña era decir lo mismo. Sí, por eso en la militancia nos decían Felipe y Varela, Triqui Traque, Rómulo y Remo, ¿no? No, y vos hablaste del entierro de Gatti Chávez, fui el único orador, sí. Fuiste el único Hubo orador. acuerdo entre todas las organizaciones que acompañaron el entierro, fui el único orador, en un entierro muy agitado, porque intentaron impedirnos el paso, amenazaron con abrir fuego frente a la Casa de Gobierno, la manifestación siguió, hubo 300 detenidos, intentaron llevarse el cuerpo antes de llegar
al cementerio, ¿no? Ahí tuvieron que intervenir todos los diputados que iban en el cortejo para impedir que se llevan el cuerpo de Ortega, para impedir el entierro, ¿no? Pasa que yo estaba por ahí cerca de Carlos Pellegrini cuando sucede lo de Ortega. Yo me acuerdo, yo la llegué a ver a Elena Villagra con el labio sangrando, que le había pasado la bala por ahí. Y tuvo una suerte increíble porque, claro, con la sorpresa abrió la boca y le perforó de lado a lado, pero sin tocarle el maxilar. Quiero decir que estamos hablando del Buenos Aires 74, 75... 74, 31 de julio del 74. 31 de julio del 74, Buenos Aires, pleno centro de la ciudad, comisaría 19, esa que está en Suipacha seguramente. 15, la 15. La que está en Suipacha y que todavía sigue estando en el mismo lugar. Suipacha y Santa Fe. Y 3 sargentos. Y 3 sargentos. Zona liberada totalmente, ¿no? Para matar. Sí, zona liberada. Zona liberada, no tengo ninguna duda, porque hora pico de Buenos Aires, 8:30, 9 de la noche eran. Sí, un poquito más, de las 10 de la noche. 10 de la noche. Pero en esa época no había celulares, yo había quedado en encontrarme con él. ¿Iba a cenar con vos? Íbamos a cenar juntos con la pareja de él, con la compañía de él, Elena Villagra, y yo tardé en cerrar el número de la revista De Frente que sacábamos semanal, y cuando llegué al Congreso él se había ido, ¿no? Si no, hubieran hecho doblete. Contame, ¿cómo se conocen Ortega y vos? Estamos hablando de Rodolfo Ortega Peña. Bueno, nos conocimos cuando los dos estábamos en la facultad, yo empezando, él terminando. Él era 4 años mayor que yo. Él había nacido en 1935 y yo en el año 39. Además, la que era en ese momento la novia Ortega y mi novia, con los cuales después nos casamos los dos, uno con cada una, eran amigas de la facultad. ¿Pero las conocieron por eso, porque eran amigas, o se habían puesto de novio primero uno, primero por separado? No, independiente. ¿Se dio la casualidad? Independiente, pero yo igual... Ortega era un alumno muy conocido en una universidad que no tenía esa masividad que tiene hoy. En la Facultad de Derecho En la Facultad de Derecho, primero él escribía en la revista de la Facultad de Derecho, la revista del Centro de Estudiantes, estoy hablando año 57, era una revista libro. El presidente del Centro de Estudiantes era Pepe Nun, ¿no? Pepe Nun era... Sí. Y acompañado por gente, los militantes que estábamos en ese momento, muchos son conocidos, o algunos murieron. Alberto Siri, Eduardo Josami. ¿Eduardo Josami estudiaba abogacía? Sí, es abogado, Eduardo. Ah, no sabía que... Y él decía de periodista, no de abogado. No, y él entra a los 16 años junto conmigo. Actual director del Centro Cultural para la Memoria. Exactamente. Haroldo Conti. Y como lógicamente nosotros éramos un grupo que tenía una edad menor que el resto, nos agrupamos generacionalmente, diría. Y estaba Alberto Ure, el director de teatro también. Mirá vos. Que entró con 16 años. Mirá vos. Era una cultura, ¿no? Rendir años libres en esa época, en el secundario, en el primario, sí, ¿no? Sí. Se daba generalmente quinto libre, ¿no? Cuarto, quinto libre. Yo di cuarto y sexto. Bueno, lo que es increíble es que Eduardo Luis era un buen alumno de un colegio de curas, los... ¿Cómo se llama? Padres lurdistas. Lurdistas descendientes. El colegio se llama el Colegio San Miguel. El Colegio San Miguel, claro. Bueno, yo tuve compañero de banco en quinto año a Emilio Jauregui, asesinado después en el año 68.
Quiero, en ese compañero de toda tu vida que fue Rodolfo Ortega, quiero mostrarte una perlita que no sé si vos la habías visto antes, sí que la protagonizaste. A ver, señor director, si usted me... Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Dualde, secretario de la agrupación de abogados peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados estos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente, porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo, que nuestros representantes en las cámaras de diputados y senadores de la Nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión o de que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción que estén en manos de los trabajadores peronistas, garantizará por fin un orden y la justicia definitiva al salvo y al resguardo de cualquier contrarrevolución gobernista. Esto era en el estudio jurídico de ustedes, ¿no? No sé dónde lo grabamos, no recuerdo ni identifico el lugar. Sí. ¿Es la primera vez que lo ves desde que hiciste? No es la primera vez, una vez me lo mostraron, pero no lo tengo. No sé qué duración tiene porque siempre vi este pedacito. No, tiene una duración larga. Sí. Le vamos a hacer ese regalo, gracias a X y Pablo que lo han recuperado, y a Roberto de Viase que fue quien nos trajo el material. Te vamos a hacer el regalo de toda muchísimas gracias. La filmación. Esto evidentemente fue grabado durante la dictadura militar de la NUCE, después del 11 de marzo, pero antes del 25 de mayo que fue la Asunción. Por eso hablamos de los prisioneros que están y empezamos a hacer campaña por la amnistía de los presos políticos, ¿no? Eduardo Luis, decime una cosa. A mí me gustó mientras esperábamos empezar el programa, vos dijiste una oración que me pareció extraordinaria. Yo soy, y Yusei acompañó de una generación, la de los 60, que pudimos crecer con maestros. ¿Quiénes eran tus maestros? ¿O quiénes sentís que son tus maestros de esa formación? Cuando hablo de vos, hablo de Ortega, de todos esos hombres que... Bueno, yo te diría que en primer lugar, por la importancia de sus obras en ese momento, porque algunas es la de Scalabrini Ortiz, que desnudó todos los mecanismos económicos de la penetración económica y de la dominación, ¿no es cierto? Al que yo conocí, Ortega lo trató mal, yo lo conocí poco porque muere en el año 59, que si mal no recuerdo, Raúl Scalabrini Ortiz. Pero en esos años de los 60, nosotros teníamos trato diario, claro, con Juan José Hernández Arregui. Sí. ¿Qué tal era Hernández Arregui? Vamos hablando una palabrita de cada uno de esos maestros. Y Hernández Arregui era un hombre de poca figuración pública, ¿no? Un intelectual nato. Un intelectual nato,
severo, casi hosco te diría, pero que dedicaba mucho tiempo a la gente joven. Todos ellos en realidad. ¿Les gustaba? Predicaban hacia los jóvenes, digamos, o discutían, debatían con los jóvenes. Tenían... eran capaces de oír a los jóvenes. Una relación muy natural, ¿no? Nosotros recibimos la historia argentina de 40 años de boca de ellos, aparte de las lecturas, pero, te digo, Hernán Sarregui, Arturo Jaureche, José María Rosa, Rodolfo Puigros, Eduardo Astezano, Jorge Abelardo Ramos. ¿Fermín? ¿Fermín Chávez? Fermín era un poco más retraído que... Milcíades Peña, me decías en un momento. Efectivamente, Milcíades Peña... Que era trosco, Milcíades. Sí, Milcíades, pero era un hombre brillante. Que murió joven, aparte. Muy joven, sí. Él se quitó la vida. Sí. Decime, y de... no terminé con... dale. Te diría, sí, para no olvidarme de nadie, Leopoldo Marechal. ¿Cómo era Marechal? Contá un poquito. Un hombre muy afable. Tampoco era de... Tenía mucho más vida pública, por ejemplo, José María Rosa, que daba conferencias en muchos lados, ¿no? Que Marechal, ¿no? A Marechal lo visitábamos en su casa. No era un hombre de vida social activa. No era de vida social activa, ¿no? Muy afable. Ortega Peña y yo terminamos siendo personajes de Marechal, Barrantes y Barroso, que son una suerte de testigos de la historia, ¿no? Ahí, y además por propia confesión de Marechal, claro, nosotros lo leímos en la novela cuando apareció, que éramos nosotros dos, ¿no? ¿Ah, sí? Barrantes y Barroso. Pero qué linda historia la que me estás contando, ¿eh? O sea que el tipo no es solo... Ustedes iban como jóvenes hincha pelota a verlo a él, sino que él tomaba las cosas que... Esto habla de un tipo que recibía, que le incidía mucho lo que estaba recibiendo de parte de ustedes. No, pero todos ellos tenían un diálogo, te decía, donde no se planteaba la cosa doctoral del maestro, ¿no? Aunque eran nuestros maestros. No, lógico. Sino en el diálogo permanente, en la discusión política, en el análisis. Vamos a un corte, en el próximo vamos a seguir hablando de los maestros. Vamos a mostrar a Viñas, al maestro Viñas, no me vas a contar cómo fue que él te convocó para la última locura que precisamente llamaba Rodolfo, editar la revista Rodolfo, en homenaje a Ortega y a Rodolfo Walsh. Los violan pasando la esquina, pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que... Váyase. Y Eduardo, hoy, ¿quiénes son los referentes que han reemplazado a aquellos grandes referentes? Porque recordé mientras estábamos hablando de ellos un viejo poema de Pedrito Orgambide, con quien charlamos la semana pasada con Milcíades Peña, hijo, que era un gran amigo, y que decía hace muchos años, ¿no? Decía, hay tanto y tanto y tanto tango que se muere en nosotros, marcando el final de esa generación, la edad del 30, una cosa así. Y después de haberse muerto tanto tango y tanto referente, ¿a quién tenemos hoy, año 2011, como referentes poéticos, filosóficos, populares, profundos? Bueno, amigo, un corte generacional. Nosotros tenemos a Eduardo Luis Duhalde, por ejemplo. No, tenemos una generación que se perdió, naturalmente. Y que la que hoy debería tener ese rol de ser referentes de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que hoy es difícil encontrar, por supuesto, existen figuras. Sí. Si hablamos de teatro, hablamos de Tito Cosa,
Si hablamos de historia, hablamos de Galazo, podemos mencionar en cada una, pero la característica que tenían esos hombres es que eran de mucho peso por historia política e intelectual. Me olvidé de alguien que tuvo una enorme influencia en Ortega y en mí, creo que en toda la generación del 70, que John William Cook. Sin duda. Me olvidé de nombrarlo, ¿no? Entonces, o sea que de este tema, vamos a volver a Cook antes, pero de este tema habla David Viñas en esto que hemos preparado para homenajearlo contigo. La generación que se perdió, digamos. Pero me permitís que le complete. Sí. El maestro de esta generación se llama Néstor Carlos Kirchner. Estoy de acuerdo. Que sintetizó todo ese pensamiento nacional y toda la experiencia histórica de esa generación y que la volcó desde la acción de gobierno. Sí, digamos que Néstor fue el que le puso la tabla a ese escalón vacío en la escalera para subir, por el cual nos hemos caído tantas veces, y él clavó una tabla y recuperó la integridad de la escalera. Y por eso el día de muerte de Néstor aparecen tantos jóvenes llorando y lamentando su muerte. Y vos sabés que, y haciendo quizás Néstor en su obra, aquella definición extraordinaria de Eva Perón de que era el peronismo, él dijo, el peronismo es pensamiento en acción. Y eso hizo Néstor, acción concreta. Vamos a ver a David Viñas, que maestro y de todo, ¿no? Y el establishment de este país, que podría llamarse, está emparentado, tiene un ademán inquisitorial o desde una óptica grotesca, es una especie de Herodes. Matar a todos los muchachos jóvenes que evidentemente estaban en desacuerdo con toda una estructura predominante. Los tiraron al río, me consta. No, eso creo que es público y notorio. Digo, la Argentina reproduce un proceso de desintegración o de descalificación del proceso capitalista desde ya, quizá agravado con una colección de capítulos que iban como acumulando sucesivas napas geológicas, ¿no? Siniestras, la presencia de los siniestros. Creo que es demostrable que aunque a quien he escuchado atentamente respecto de esto le pone el acento en la producción de miedo y de terror, a quien he escuchado sobre esto, e incluso lo he leído porque él ha publicado cosas especialmente considerables, como que son repetidas o reproducidas en otras intervenciones, en los trabajos de León Rosina. ¿Cómo no? Está listo. Perdone la tristeza. ¿Te gustó? Y si me permitís una canción, cuando él dice y los tiraban al río, me consta, y hace un silencio. Sus hijos. Son sus hijos, su hijo y su hija. Él siempre fue con mucho recato de su dolor. Por eso hasta pide disculpas, ¿no? Pero esa frase de Vallejo, perdón por la tristeza. Qué tipo, ¿no? Que se nos fue, ¿no? Y yo te diría un peso pesado, ¿no? Así, de los que ya Decime no una quedan. cosa, Eduardo. Sí. ¿Cómo lo lograste convencer de que sea asesor tuyo? Porque él era un Primero, anti ser funcionario de un gobierno. Primero, él tenía más acuerdos con el gobierno de Néstor y de Cristina de lo que expresaba, porque él siempre decía que el intelectual no puede ser oficialista, el intelectual tiene Claro, que, por eso te pregunto tiene eso. que ser crítico.
pero sin duda él vio este proceso y eso quienes lo hemos tratado no es una cosa que simplemente lo diga yo. Él bueno, participaba de la marcha, lógicamente con algunas posiciones críticas respecto a distintos sí. gobiernos, pero no le cabía la menor duda que habíamos cambiado la historia. Sin duda. Bueno, para aceptar acompañarte debe ser la única vez en su vida. Yo lo convencí porque además él estaba... David fue siempre esencialmente un pobre, ¿viste? Él... Bueno, en las despedidas tan lindas que hubo, a mí yo te lo dije antes de invitarte a este programa, la tuya y la de Beatriz Arlo me conmovieron mucho. Beatriz cuenta que cuando vuelve del exilio le tuvo que dar de vivir ahí en donde escribían la revista Libro de Ellos, Punto de Vista, pues no tenía dónde... Él fue un pobre de solemnidad todavía. Y él ganó la beca Guggenheim. Y la renuncia. Y la rechazó en momentos de que estaba, pero con muchísimos problemas económicos. Porque además David de su primer matrimonio tiene una hija que enferma, que él se hacía cargo y vivía muy modestamente. ¿Vive esa hija hoy? Sí. Hay una frase de Viñas que él decía que los indígenas habían sido los desaparecidos del siglo XIX. Los indígenas habían sido aquel genocidio silenciado por la historia oficial y que se recuperó luego de la obra, por ejemplo, de Osvaldo Bayer y de distintas revisiones historiográficas. Yo siento que con este gobierno se ha hecho honor a ambas causas. Sí, yo creo que en realidad hay un sector de la sociedad desaparecido con anterioridad que son los afrodescendientes, ¿no? Los indígenas sufren el gran genocidio en el gobierno de Roca. Claro, antes hicieron desaparecer a los afrodescendientes. Sí. Es verdad. Que eran un tercio de la Claro, población. cuando el famoso tema de la epidemia de fiebre amarilla, No, de antes. tifoidea. Sí, son muchas las causas. Uno se pregunta por qué no hay negros en la Argentina como en otros países de América Como Latina. en Uruguay. Sí, como en Uruguay mismo. O ¿no? Brasil. Desaparición porque el nivel más bajo de la población, porque si bien se habla de la Asamblea del año 13, fue la libertad de vientre, la esclavitud siguió prácticamente hasta la Constitución del 53, hubo esclavos en la Argentina, y luego, como los que eran esclavos domésticos, digamos, tampoco tenían una profesión con que sobrevivir, eran el escalón más pobre de la población, en los inquilinatos y sufriendo todas las consecuencias. Y no hablemos de los que eran trabajadores en las plantaciones o si todavía hay trabajo esclavo, si no pregúntenle a Olmedo, que fue candidato a en gobernador. el programa pasado, precisamente. Mi pregunta es, ¿cuánto de las políticas de Estado que se implementaron en este gobierno pueden generar políticas de reivindicación con el pasado, de reivindicación histórica, pueden generar cambios sobre el presente, sobre las violaciones de derechos humanos que aún hoy, por ejemplo, el caso del trabajo esclavo que mencionaste, se mantienen? Sí, yo creo que hay actos simbólicos de reparación histórica respecto al pasado. La vuelta obligado ha sido una. La presidenta ha dicho no hace mucho tiempo, este es un gobierno de reparación histórica, ¿no? Pero yo creo que el pasado siempre, iluminar el pasado es una forma de iluminar el presente, ¿no? Y en la lucha con los monopolios de prensa es evidente y con el comportamiento de los sectores concentrados agroganaderos también, ¿no? Basta hacer la historia de la sociedad rural para entender qué pasó con la resolución 125. Quisiera aprovechar los últimos minutos, perdón. No, la idea de que
detrás de la reparación histórica también hacia el golpe, hacia las víctimas de la dictadura militar, está también la revisión de que ese golpe tuvo, además de participación cívica, tuvo que ver con la implementación de un modelo económico. Yo siempre digo que ese golpe nació el día del Rodrigazo. ¿El día? Del Rodrigazo. Es decir, el día que advirtieron que con un gobierno constitucional, aunque tuviera rasgos autoritarios y le diera poder a las Fuerzas Armadas, no se podía imponer a rajatabla un modelo, un proyecto neoliberal de concentración y de destrucción del Estado como fue el Plan Rodrigo y como... El plan Ricardo Zin, llamémoslo, por su verdadero autor, claro, que fue luego, Zin, ¿no? que luego fue el asesor principal de Marcelo. Es tan cierto lo que decís vos, Jorge Yusen, que hay una revista Visión, que la dirigía Mariano Grondona en un reportaje que le hace en el año 77, ya pleno golpe militar, y le dice a Ricardo Zin, ¿cómo puede ser que vos, siendo antiperonista toda tu vida, hayas aceptado ser el viceministro de Economía de Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Perón? ¿Y sabes lo que él le responde? Yo voy a ver si no la consigo para la próxima, esa revista. Él le responde: con nuestro grupo de amigos habíamos combatido a Perón desde todos lados del antiperonismo y nos dimos cuenta después de del 11 de marzo del 73 que la única forma que teníamos de impedir que los peronistas hagan lo que querían hacer era infiltrar, meternos dentro del peronismo, y quisimos hacer nuestro pensamiento liberal dentro de la voluntad popular del peronismo. Esto lo cuenta Ricardo Zin en ese reportaje de la revista Visión, 77. Y Rodrigo después del plan duró 15 días. Sí, sí, más o menos. Claro. Y arrastró la caída de López Rega, ¿no es cierto? Y hay unas declaraciones de Martínez de Oz que dice: con el fracaso del plan Rodrigo advertimos que no había condiciones políticas para un plan como ese. Las condiciones políticas las crearon con el asalto al poder el 24 de marzo del 76. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa, Eduardo, se va a enojar un poco mi director porque estábamos con pocos minutos, pero estoy dispuesto a perder unos minutos que vienen. Si después Yusen me va a ceder un poquito de su bloque y de todo. Yo solamente mi canción y después mi canción. Yo lo que pregunto es, si el 11 al momento del 25 de mayo del 73 ya se había dado el golpe en Uruguay. El 11 de septiembre del 73, antes de que fueran las elecciones Perón-Perón en la Argentina, se había dado en Chile. ¿Por qué? Y vos, uno saca los documentos que ha desclasificado el Departamento de Estado y ve la participación que tuvo la CIA, pues estamos en plena Guerra Fría, gobernaba Nixon, Kissinger era el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Cono Sur era para ellos un foco potencial de perturbación marxista, trotskista, de todo lo que era, con los Tupamaros, los Montoneros, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. ¿Por qué no creer que aún antes de Rodrigo, yo digo, al momento que viene el general Perón ya le habían dado el golpe en Uruguay, estaban preparando el golpe final en Chile? ¿Por qué no creer que en esa recepción de junio, cuando llega Perón, eso que pasó, Osinde y compañía, ya no tenía que ver con desmovilizar a las masas? ¿Por qué no creer que mucho de lo de Rucci... Sin duda que no era un simple grupo aislado de derecha de López Rega. En la AAA había por de pronto una coordinación con el ejército. Que era el entonces mayor Seineldín. Sí, lo que era el enlace entre la AAA y la PDUE, ¿te acordás? Pues, en las memorias de Kissinger habla de que él era muy amigo de quien era canciller de esa historia, Viñes. Viñes era el enlace... Alberto Viñes, sí, señor. Alberto Viñes, que tenía relación con ellos. Es una historia para... O sea... Además, ¿quiénes son los decanes y secretarios con que el ejército rodea a Isabel Perón? Así es. Eduardo. Comandante del Arma, Videla, Macera. Sí, bueno, o sea, la AAA y la dictadura fue una simple continuidad, fue la antesala del infierno, ellos fueron los preambulistas y nada más que eso.
Sí. No hubo absolutamente diferencia, más aún muchos de los de la AAA hoy están siendo... Se incorporaron los grupos de tareas. Absolutamente, es la misma cosa. Eduardo. Además después, además se generalizó el nombre de AAA, cuando en realidad no todos los muertos son de la AAA, porque ya el ejército operaba. Tenías la CNU, tenías otros grupos. CDO. La Concentración Nacional Universitaria. Que operaban con zona libre. Eran para policiales, claro. Eduardo, la verdad que yo te quiero decir una cosa. Hace 1 año y medio te estamos buscando para que puedas participar de nuestro programa. Y vos hablaste de que vos tenías la suerte en los 60 de tener una generación de maestros. La burocracia y esa gran actividad que estás llevando adelante con la Secretaría de Derechos Humanos te chupan mucho, pero vos deberías mostrarte más en público porque... ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque sobre todo lo que hace a las políticas de memoria, verdad y justicia son materias muy sensibles. No, pero para hablar de estos temas que no... yo tengo que manejarlo con gran recato, no aparecer como aprovechando una exposición pública. Pero yo te la hago al revés. En beneficio propio cuando yo estoy trabajando sobre el dolor de las víctimas. Pero vos viste que hemos tratado... ayudar a Eduardo, porque creo que lo comprendí. No te quiere con exposición pública como funcionario y como militante, sino como maestro. Como maestro de cosas de la vida. Es que vos tenés cosas para que traslades aquellas cosas de tus maestros a los nuevos alumnos. No hablar de la cotidianeidad actual porque tenés razón. Vos no podés hacer prensa sobre eso. Y además, por ejemplo, me preguntan si con motivo de la condena de Patti y ¿está contento? Y digo, no estoy contento. ¿Cómo vas a estar contento? Estoy satisfecho, pero aquí lo que hay es el crimen, los crímenes de víctimas como Diego Muñiz Barreto en ese juicio, amigos entrañables. La escuché a Juanita Muñiz Barreto hoy a la mañana. Sí, que una cosa tan linda, ¿sabes lo que dijo? Ella me hizo una pregunta parecida a la que vos decís que te hacen, que son desubicados. Y ella dijo, no, yo ahora me voy a poder dedicar a ser madre, dedicarme a mis hijos porque he podido tributarle a mi padre la justicia. Vamos a los regalos. Entonces, te digo... Yo te digo que no comparto. Yo creo que vos tenés que, fuera de la cotidianidad, de estas cosas que hablamos, porque sabés que, vos sabés bien que el pueblo cree más lo de boca en boca que lo que le venden desde lo que está escrito. Y me parece que esto que vos has dicho hoy, de contar quién es quién, de alguno de esos de los... De eso yo no tengo dificultad de hablar ahora, rechazo el título de maestro, pero bueno, soy un hombre de aquella generación y no he perdido la memoria. Bueno, acá te voy a hacer unos regalitos, Eduardo. Estamos a pantalla acá, mostramos en pantalla los temas históricos que son los temas que te gustan a vos. Muchísimas gracias. Esta es una agenda del sentimiento, agenda peronista. Vale la pena, los muchachos de www.agendaperonista.com.ar nos la regalan y va a estar en buenas manos. Y esto, ¿qué te va a gustar? Porque es el almanaque del Bicentenario, ¿no? 200 años de humor gráfico. Es del Museo del Dibujo y la Ilustración. Que por cierto, hubo humor en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XIX también, con el padre Castañeda y otros. Y por último, una de las cosas más lindas que me gusta de Eduardo Luis es que siempre está con sus hermanos, o sea, es una banda, los Duhalde, en el exilio o en el país. Y tiene, al menos yo conozco a dos, que son dos atorrantes, Marcelo y Carlos María. Mándeles un beso grande a esos. Carlos está en la Embajada Argentina en Madrid, trabajando derechos humanos allí. Sí. Y sí, bueno, ellos fueron colaboradores de Rodolfo Ortega Peña y mío, siendo muy jóvenes y los tenés sumando a los dos. Y los tenés sumando a los dos. No es cierto. Son buena gente, son buena gente. Un beso a esos hermanos. Y gracias por invitarme, gracias por los regalos. Y es cierto, uno tiene obligación de transmitir lo que recibió, ¿no? Y además lo que vivió, ¿no?
Tiene obligación, Eduardo. No, ya... La próxima, quiero que vengas, pero no, que no pase mucho tiempo, que hablemos de Néstor Kirchner. ¿Cómo? Yo conozco cómo empezó esa relación, pero vos la continuaste muy profundamente. Muy Entonces, profundamente desde el principio. la sí. próxima vez quiero que hablemos de Néstor Kirchner, composición tema. ¿Eh? Creo que el episodio que vos decís fue... Todavía no había asumido de la Rúa. Claro, exactamente. Porque cuando asumió de la Rúa yo ya estaba trabajando con Kirchner. Sí, señor, me acuerdo. Los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus